Es un día muy importante porque hoy vuelven a operar a Bastian allí en Mar del Plata. Está Agustina Maya con la información. Hola Agus, buen día, contanos. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días. Sería inminente la operación de Bastian aquí en el Hospital Materno Infantil. Según la información que tenemos, estarían preparando y se estarían dando las condiciones para que Bastian pueda ser intervenido quirúrgicamente por tercera vez y la primera vez aquí en Mar del Plata. Ya está definido el médico que lo va a operar, es Claudio Yamahachi, es médico especialista en pediatría y especialista jerarquizado en cirugía pediátrica, especialista con formación en cirugía laparoscópica y actualmente se desempeña como jefe de sala quirúrgica de este hospital, el Hospital Internacional Materno Infantil. Hoy temprano conocíamos el parte médico, sí, el primer parte médico que se realizó aquí en la ciudad de Mar del Plata con información sumamente importantísima para conocer cuál es el estado general de Bastian al momento de haber llegado aquí a Mar del Plata, Vivi. Sí, acá lo tengo. Si querés lo compartimos. No sé si lo tiene la producción para ponerlo, pero yo se los leo. El parte médico de Bastian de las 9 de la mañana, reciente, sobre el paciente pediátrico de 8 años que sufrió un accidente de tránsito el día lunes, bueno, y que fue trasladado en un vuelo sanitario. En las primeras actuaciones se lo estabilizó, dice el parte médico, y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, y se encontraron múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones. El ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución. Agus, es el parte médico, insisto, de las 9 de la mañana, de cómo llegó Bastian desde Pinamar hacia Mar del Plata, este Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, y cómo lo van a dejar listo para su intervención quirúrgica. ¿A qué hora sería? ¿Se sabe? ¿Hay horario? Mira, la información que nosotros tenemos es que ya estarían preparando a Bastian y preparando el quirófano, porque puede ser que se dé de manera inmediata esta operación. Sabemos que va a ser en el día de hoy, pero la información que tenemos por un familiar es que ya se estaría preparando todo para llevar a Bastian al quirófano y practicarle esta intervención. Sabemos que el cuadro es muy complejo, todavía Bastian sigue en estado crítico. Se ha conocido la información de las múltiples fracturas de cráneo que tiene a partir de la gran cantidad de estudios que se le han realizado cuando llegó a este nosocomio para determinar cuál era el estado general de Bastian, un niño que no solamente presentaba un fuerte cuadro hepático por producto del accidente, sino también, bueno, conocer cuál es la situación de otras partes de su cuerpo. Bueno, aquí se ha determinado que hay algunas otras complicaciones, por lo cual, bueno, se está trabajando íntegramente para poder garantizar la salud de Bastian, y aquí está él acompañado de su familia, están sus padres, está su abuela, hay un gran número de familiares que lo están acompañando, que lo han seguido de cerca. Ustedes saben que en el día de ayer se hizo este traslado, se ha esperado muchísimo para poder hacer el traslado, esperando que Bastian se encontrara estable, porque no se podía hacer el hospital de Pinamar, que le salvó la vida, que hizo las primeras intervenciones. No cuenta con la aparatología que cuenta este hospital, y por eso era urgente el traslado. Recién les leía el parte médico, el parte de las 9 de la mañana, un poco ampliando la información que vos contabas, pero tuve la oportunidad de escuchar al médico, a uno de los médicos que lo recibió a Bastián en el hospital de Pinamar, y cuando se enteró de que finalmente habían podido estabilizarlo y lo iban a trasladar, estaba muy conmovido. Un médico con muchísima experiencia, con muchos años de carrera, pero después de haber tratado cara a cara a un chiquito de 8 años que dijo podría haber muerto, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo pudimos sacar de esa situación, lo pudimos dejar estable, Pablo, para poder trasladarlo. Digo, que hayan podido trasladar a Bastian es un buen signo, pero eso no significa que no siga en estado crítico. No, además, Vivi, lo decíamos con Agus,
el subdiagnóstico que tenía este nene de 8 años en este cuerpo ya frágil por 2 intervenciones quirúrgicas. Lógicamente pensábamos que tenía la mayor complicación en el hígado, producto de las lesiones del accidente, pero ahora se le suma esta múltiple fractura craneal, con lo que conlleva, y sobre todo con la necesidad de poder conversar entre padres y médicos si se avanza o no con esa intervención quirúrgica, ten en cuenta la fragilidad de un cuerpo que ya fue sometido a 2 intervenciones y también el sufrimiento que pudo haber tenido en el traslado vía coma inducido, ¿no? Hay que decirlo. Esos 25 o 30 minutos que nos costaba Agus de forma aérea y también terrestre con la ambulancia en Mar del Plata, ¿generan algún tipo de conmoción y trauma en ese paciente tan chiquito? En ese cuerpo. Ese cuerpecito. Ese estrés, ¿no? El estrés que genera en el cuerpo. Por eso, en relación a lo que decía Pablo, cuando le realizan, lo estabilizan, Agus, lo compensan y le realizan la tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, encuentran esto que mencionaba recién Pablo, ¿no? Múltiples fracturas de cráneo. Por eso el equipo de neurocirugía coloca esta válvula de control de presión intracraneal para poder monitorear presiones elevadas en quirófano sin demasiadas complicaciones. Eso es desde la parte médica y todo lo que están haciendo los médicos. Ahora es interesante también lo que vos mencionás, Agus, en la puerta del hospital. Bueno, nosotros estos días escuchábamos declaraciones de Macarena, la mamá de Bastián, de Betiana, de su abuela. No se mueven de los pasillos, decía la madre de Bastián, de terapia intensiva, pasada en Pinamar. Imagino lo que debe pasar acá en Mar del Plata. Después está todo lo otro, las investigaciones, una causa penal si es necesario, lo dijo la propia madre. Ahora lo importante, hasta se expresó en las últimas horas el conductor de la Ámara que choca de frente con el UTV en donde iba Bastián y dijo, ahora hablemos del estado de salud del chiquito y recemos porque se recupere, ¿no, Agus? Sí, exactamente. Bueno, hoy todas las miradas, todas las energías están puestas en la recuperación de Bastián. Después llegará el momento de ver las responsabilidades, ¿no? Pero ahora está todo dispuesto para que Bastián se recupere lo más pronto posible y ojalá sea así. Yo les contaba hoy que se ha dispuesto que el médico que atienda a Bastián y que opere en el día de hoy es el jefe de la sala quirúrgica de aquí del hospital. Por lo que nos cuentan, es una eminencia, es especialista en este tipo de casos, por eso es que se ha determinado que sea él. Es un médico muy reconocido aquí en la ciudad, es jefe en este hospital, pero también trabaja en otras clínicas. Por eso, bueno, ya está todo dispuesto para que cuando Bastián lo requiera y que Bastián pueda soportar una cirugía como esta, entre a quirófano. Él está en el segundo piso, Vivi. En el segundo piso está la unidad de terapia intensiva y en ese mismo lugar están los quirófanos. O sea que va a salir desde la habitación en donde está y va a ir directamente a quirófano para ser operado e intervenido quirúrgicamente después de este terrible accidente que sufrió. Y nosotros ayer mostrábamos ese traslado en un operativo impresionante, en donde también tenemos que destacar aquí desde Mar del Plata la labor de los médicos y el compromiso de los médicos que lo atendieron en Pinamar, los médicos que lo han acompañado en el viaje y los médicos que lo han recibido aquí. Todo el personal que lo atendió lo ha hecho con un compromiso impresionante. Lo veíamos en Pinamar, los médicos cómo se quebraban. Veíamos aquí el cuidado con el que bajaban a Bastián del helicóptero, con el que lo subían, el traslado, que si bien se hizo de manera muy rápida para tratar de que llegue lo más rápido posible, con los cuidados necesarios en cada esquina para evitar golpes bruscos dentro de la ambulancia. Todo eso, bueno, es para destacar y fue importantísimo para la llegada de Bastián aquí y que pueda hacerlo de la mejor manera. Y también, Agus, para destacar, ¿no? Cuando se dudaba si se realizaba o no ese traslado por lo frágil del cuerpo de Bastián, si se hacía a la ciudad de Buenos Aires, a Moreno, de donde son ellos, si era Mar del Plata, evidentemente por este diagnóstico de la fractura de cráneo, ¿no? Múltiple fractura craneal, fue muy importante hacerlo, ¿no? Evidentemente había que ir a Mar del Plata, había que ir a un hospital de alta complejidad, con los recursos, con la tecnología que sí ese hospital tiene, sin restarle importancia a los médicos de Pinamar, como bien decías, ¿no? Que le salvaron la vida efectivamente, pese a los menores recursos que tienen allí.
Sí, exactamente. Los médicos y la atención en Pinamar han sido fundamentales para que hoy también Bastián haya podido llegar a este hospital. Lo que sucede es que Mar del Plata cuenta con el hospital de alta complejidad más importante de toda la zona, que es de toda la región, que es la región sanitaria octava. Por eso se ha decidido el traslado. Y en el marco de un operativo Sol que tiene previsto situaciones como esta, por eso estaba dispuesto también el helicóptero sanitario con una unidad de terapia intensiva en su interior para poder realizar un traslado de semejante envergadura en un paciente crítico, ¿no? Como es Bastián en este momento. Por eso es que se decidió, ya el operativo tiene aceitados ciertos procedimientos y ciertos protocolos, por eso Mar del Plata era la primera opción, pero bueno, también había una opción de llevarlo cerca de su casa para que su familia también pueda tener un contacto más cercano. Aquí hay muchísimos familiares que se han venido a la ciudad de Mar del Plata para estar cerca de Bastián. No solamente están sus padres, está su abuela, hay tíos, hay primos, una familia muy grande que está acompañando en este momento a Bastián aquí en la ciudad de Mar del Plata y que no se despegan ni un segundo del pasillo en donde es el lugar más cerca que se puede acceder, porque la unidad de terapia intensiva tiene un acceso restringido. Entonces, al lugar donde pueden estar, ahí están todos acompañándose, dándose fuerzas en este momento tan complicado. Pero también es cierto que, bueno, ante esta situación solamente muy pocas personas pueden acceder a estar cerca de Bastián. Sí, muy pocas personas pueden entrar y estar cerca, como vos decías, pero uno piensa que de alguna manera esa energía llega, ¿no? De sus padres, de su familia, de sus primos y de todos nosotros, que la verdad, Agus, desde que nos enteramos lo que sucedió ahí en la frontera y que lamentablemente horas después hablábamos de otro choque en esa misma zona con un hombre que se fracturó la cadera, digo, no aprendemos absolutamente nada. Después habrá tiempo de desmenuzar qué fue lo que pasó, quién tuvo mayor o menor responsabilidad, pero ahora lo importante es, creo que todo el país está pendiente de este chiquito, es impresionante. Sí, pero no se puede volver a repetir, amén de ser un casos testigos que tenemos todos los veranos, ¿no? Perdón, pero todos los veranos tenemos, amén de la sensibilidad de este caso, un caso que nos marca en la agenda mediática. Tan positivo. Pero que además hay un tema pero donde... no puede volver a pasar esto. Pero es un tema que pasa porque justamente la prevención no termina funcionando. No hay control. Y además de ser privado, vos tenés que, independientemente de que sea privado, tenés que hacer absolutamente lo posible por evitar que, o por lo menos controlar dentro de las entradas, que todos tengan el equipamiento correspondiente. No pueden estar dentro de los UTV sin la protección. Esto es exactamente lo mismo, corre en autopistas, tiene que haber más control. Lamentablemente es así. Si vos querés utilizar este tipo de vehículos, por lo menos todos tienen que tener los elementos de seguridad. Y después corre por la responsabilidad de los padres, después de que un nene tenga que estar, manejando este tipo de elementos. ¿Qué sé yo? 48 horas después, perdón, Vivi, el móvil de Noé Sosa, nuestra compañera en Mar del Plata, registraba con Nahuel las mismas imágenes, ya sabiendo lo que había sucedido con Bastián, peleando por su vida en Pinamar, 48 horas después. Grandes y chicos, no es que los chicos no estaban yendo. Y con las mismas complejidades que contaba Male, ¿no? Sin casco, sin cinturón de seguridad, sin los elementos básicos. Es decir que, perdón, lo voy a decir, es personal, para mí nada va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar nada. No va a cambiar porque también detrás hay un gran negocio. Es verdad que la mayoría de estos vehículos, tanto los cuatris como las motos, como los UTV, digamos, son propiedad de las personas que se acercan hasta esa zona de la frontera. Sí, pero son menos los que los alquilan. Pero el Estado tiene que estar. Exactamente. Por más de que sea un predio privado. Igual ayer discutíamos de eso. Mira, es interesante lo que planteas. Porque el Estado tiene que estar, sí. Sí. Después, sacando a la familia de Bastián puntualmente y al chiquito, que lo más importante es que él se recupere, digo, como padres, como familia, vos sos tío, pensando de acá en adelante y sacando y corriendo esta familia como adulto, ¿dejás que un chiquito se suba a este tipo de vehículos? No. Es necesario, digo, quizá para todos, mea culpa si ya lo hiciste, atención si vas a ir a la costa, si te vas a manejar así, es necesario. Sí. Y alguien debería poder actuar de oficio si ves que hay 5 chicos colgados de un cuatro. Pero ese es el punto, Vivi, Pablo. A ver, el punto es el siguiente. Todos los que vamos a la costa
En la parte privada, por lo general, contratan una patrulla porque son zonas de casas, porque toda esta parte es médano, entonces hay casas de playa donde hay mucha extensión, te estoy hablando de grandes, digamos, de grandes casas con mucho espacio. Entonces, si la patrulla ve a alguno de los chicos, porque está en cada entrada, te digo, por ejemplo, Mar Azul, ves a los chicos sin el casco en el cuatriciclo. Inmediatamente la gente que está patrullando ahí tiene que detenerlos y actuar de oficio. No hay forma, porque te digo la verdad, lo ves. Lo ves. De última llamaremos nosotros como ciudadanos a algún tipo de línea de la municipalidad para realmente, porque el problema lo puedes tener vos, lo puede tener mi sobrino, porque nada te garantiza pero de que está esto mirando se para haga. otro lado, porque Por eso, obviamente. Esto lo estamos mostrando. Esas son las imágenes, Y todos los veranos alguien mira son de para otro archivo, lado. pero tienen 48 horas. Esas son las imágenes del móvil. Ya había pasado lo de Bastián. Sí, fue 48 horas después del accidente, que no es un accidente, hay que decirlo, porque se pudo haber evitado, en la frontera en Pinamar. Un fiscal de oficio, ¿Dónde viéndolo está? en televisión en vivo, estaban en vivo. La Nación Más estuvo durante 35 minutos aproximadamente en vivo con estas imágenes. Un fiscal de oficio en Pinamar no pudo haberse levantado de la silla de su escritorio e ido. Y hay otra cosa, Gus, hay un punto interesante que ayer, Gus, ¿te acordás que vos le mencionabas y se lo preguntábamos acá al abogado penalista, si puede o no alguien intervenir en una zona que dicen, y es un terreno privado, no se puede hacer demasiado? ¿Es tan así? No, no es tan así. La verdad es que se puede intervenir cuando existe un riesgo para un bien que está protegido por la ley, que es la vida o la integridad de las personas. Bueno, entonces debería intervenir. Claro. La verdad es esa. O sea, acá lo que pasa es que hay un negocio muy grande con los que alquilan cuatriciclos. Es lo que acabo de decir. Si bien la mayoría de los vehículos son propiedad de las personas que llegan, que es cierto, pero hay muchos que alquilan. Y el alquiler no es barato. Pero hay un negocio Y también turístico. hay un negocio en el predio. Claro. O sea, los dueños del predio hacen de esta actividad también una cuestión rentable. Claro. ¿Por qué? Exactamente. Porque tienen paradores, promocionan el lugar como un sitio, una zona donde se puede desarrollar. Les rompe la temporada. Exactamente. Claro. Ellos ufanan Ellos están también esperando este mes, en que es el más términos fuerte. de atractivo turístico. Esto es personal también. Yo todavía no entiendo cuál es la gracia de hacer esto. Bueno, pero hay gente que le gusta. Hay gente bien, que le bueno, gusta, pero- que puede ser atractivo. Inclusive, mira, lo hablábamos con alguien súper experimentado como Marcos Patronelli y nos decía ayer, yo entiendo, a ver, Pero es un profesional. es un profesional y así todo nos decía, ni loco suba un familiar mío estos vehículos en esa zona, y menos sin los banderines, porque ni siquiera tenés el banderín que te avisa si un auto viene de frente en un médano. Es como que te subas al auto, te vendes los ojos y salgas a manejar. Hay Y mucho lo de más probable control es que del te pase Estado y de algo. responsabilidad personal también. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? Sí. Lo voy a decir. También el recurso del Estado, porque ayer el traslado de Bastián Había fue- muchos policías. Claro, fue recursos del Estado, el Estado que sí interviene. Pero ¿Por qué el después- Estado interviene en el después, en la consecuencia y no en la previa para prevenir? Decide dónde designa. Claro, porque el ¿Y recurso dónde ayer no? estuvo para el traslado, que fue excelente, hay que decirlo, de excelencia de la provincia de Buenos Aires, Sí. aéreo Sí. y terrestre, Sí, sin fisuras, no hay que criticarlo el traslado, porque tiene que estar el traslado. sí. Pero ¿por qué el Estado no estuvo antes para prevenir? Bueno, es lo que hablamos siempre y lo hablamos acá con Gustavo todos los días, la prevención. Después cuando hablamos de los hechos de inseguridad pasa lo mismo. Yo que tenía alarma, WhatsApp de vecinos, y alambre, y cerco, y luz. ¿Y qué te sirve? Si no evitás que los pibes de 13, 14 años lleguen a tener un arma y salgan a matarte. No te sirve de nada todo eso. Es antes, es previo, ¿no? ¿Cuál es el eslabón de la cadena? ¿Cuál es ese eslabón que está fallando? Es previo a lo que vemos después. Acá pasa lo mismo. Pero acá lo hablamos siempre, es todos los años. Es más, antes de que empiece la temporada, una de las preocupaciones era la cuestión de los cuatriciclos. Sí. Y escribí una nota a Camila Zunico, que es la enviada especial del diario La Nación a Pinamar, haciendo un relevamiento entre todos aquellos actores y operadores del sistema que tiene que ver con la seguridad en Pinamar y también los referentes vecinales, que es la gran preocupación. Entonces, a pesar de eso, ocurrió esta tragedia que estamos viendo, que esperemos que termine en un final feliz, que seguramente va a terminar en un final feliz. Ojalá. Con Bastián recuperado. Bastián tiene a favor la edad, es chiquito, 8 años. Y los niños tienen una
capacidad de recuperarse mucho más fácil. Exactamente que un adulto. Sí. Y además fue clave la actuación de Melina Medina y de Juan José Torres, que eran los médicos que asistieron a Bastián ahí. Entonces, eso nos da a todos una esperanza de que esto termine con Bastián recuperado. Agus, vos estás ahí en la puerta del hospital. La familia decide hablar poco y nada, ¿no? Con la prensa por ahora, y se entiende perfectamente, solo enfocados en el chiquito. Algunas declaraciones de la mamá, Macarena, algunas declaraciones de su abuela, también poco del papá. Sí, han hablado muy poquito con la prensa. La mamá, por lo que hemos podido hablar en off, hablará una vez que termine toda esta situación. No quiere centrar toda su energía en la recuperación de Bastián, por eso es que van a hablar una vez que la situación avance y ojalá que Bastián vaya mejorando. Ahí seguramente darán alguna información, alguna declaración a la prensa. Por el momento todos están centrados en la recuperación de Bastián y en la operación, que sería inminente, como les decíamos recién. Se está preparando todo para que Bastián pueda entrar a quirófano por tercera vez en muy pocos días. Esto ocurrió el día lunes, ya llevamos poco más de 4 días, entonces está todo centrado ahí. Sí, han venido muchos familiares, pero no quieren dar declaraciones a la prensa porque básicamente están muy mal emocionalmente, pero sobre todo se están centrando en acompañar a Bastián y a la mamá de Bastián, que está sufriendo muchísimo esta situación. ¿Qué te parece, Agus? Yo soy mamá, pero además no tenés que serlo. Todos somos tíos, familiares de algún chiquito que llevas a la costa y ya te estabas volviendo, ya estaban terminando tus vacaciones y que terminen de esta manera. Ayer, Pablo, acá nombrábamos con Gustavo un montón de casos de víctimas relacionadas, por ejemplo, con la imprudencia del volante. ¿Te acordás, Gus? La inseguridad. Bueno, uno de esos casos que mencionamos es el de Vivian Perrone. Sí. La mamá de Kevin Sedano. Miren lo que posteó en las últimas horas. Ahí lo tenemos. Esto postea Vivian Perrone en Twitter, en X. Esto fue ayer, no pasó una semana. Bastián aún pelea por su vida, a la gente no le importa nada y, bueno, replicando una imagen que se ve de la frontera ahí en Pinamar, ¿no? Madre e hijo, podemos suponer, sobrino, menor de edad, menor de edad. Un menor. Con la conducción al frente, al volante y sin ningún tipo de medida de seguridad, ¿no? Sin casco, absolutamente, a eso me refería. Y esta imagen, amén del tuit de Vivian Perrone, esta imagen es de La Nación Más. Esto lo registró. Ya había pasado lo de Bastián. Habían pasado 48 horas y esto seguía pasando, evidentemente. Y repito lo que dije antes, para mí no va a cambiar absolutamente nada, porque, citando a Vivian Perrone, a la gente no le importa nada. Pero esto es tierra de nadie, por eso digo, eso primero, desde la... Pero fíjate esa imagen. A ver. Sí, pero acá también hay mucha conciencia, tiene que ver mucho cuestión de conciencia personal. Pero ¿no? claro, yo no me imagino a mi sobrino ahí, pero ni loca, pero no hay forma. Porque además, en las secuelas después, a los chicos chiquitos que sufren algún tipo de accidente, el tema es qué pasa con el después. Salen vivos, perfecto, pero ¿cuáles son las secuelas? ¿Cómo quedan? Hay un caso de un chico en Monte Hermoso, hace 2 años, cuadripléjico quedó. Mi pregunta es la siguiente, 10 años, ¿qué dicen los padres después? ¿O qué queda en la conciencia, como bien dice Gustavo, después de haber decidido que utilicen un cuatriciclo sin el casco? Te agrego, ayer estábamos esperando el helicóptero en la base naval. Sí. Se detiene un auto, en la ventanilla del acompañante estaba baja. En ese asiento viajaban 2 niños de 5 años aproximadamente. ¿Qué? No sabemos. 2 niños de 5 años sentados en el asiento delantero de acompañante y nos preguntaban qué había pasado, por qué estábamos ahí. Pero fíjense la irresponsabilidad, ¿no? Plena ciudad de Mar del Plata, circulando por una avenida, 2 niños chiquitos sentados en el asiento del acompañante, sin cinturón de seguridad, sentados, uno me parece que estaba arrodillado sobre el asiento, en la butaca, sacando el cuerpo hacia afuera, asomándose, mientras nosotros estábamos recibiendo a Bastián. O sea, no era un auto que estaba frenado.
Que los nenes le pudieron haber dicho al papá, circulando, frenó cuando vio andando. Frenó para... Claro, frenó cuando vio las cámaras y preguntó qué era lo que estaba pasando porque estábamos ahí. Con bueno, dos perdón, niños pero... chiquititos. Viste, eso es una irresponsabilidad absoluta y total, como dice Male, de los adultos. Es nuestra responsabilidad. Obviamente que los chicos te piden... Tengo un hijo de 2 años y medio, casi 3, que solo quiere viajar adelante. Sí, pero el adulto sos vos. Lo único que quiere es viajar adelante. Hasta que el auto no se detiene, es lo que yo digo. No, jamás vas a pasar adelante. Vas atrás en tu sillita, acorde a tu peso, a tu edad, con las medidas de seguridad. Digo, el adulto es uno. Sí, obvio que los chicos te radica piden. en la responsabilidad individual, como decía Gustavo, falta un mayor respeto hacia la propia vida, pero es el desprecio hacia terceros. Hoy hablamos de Bastian, pero perfectamente podríamos haber hablado de otra persona. ¿Pensamos en que no estamos solos cuando hacemos este tipo de acciones? No, cuando nunca pensamos nos subimos en a un eso. auto, ¿no? Nunca. Cuando te subís a un auto alcoholizado No estás solo en la calle. y sabés que tenés un arma, porque el auto es un arma y podés matar, no pensás en el otro. Nunca pensás en el otro. Porque vos con tu vida decidí hacer lo que quieras. Ahora, ya cuando está en riesgo mi vida, Claro. eso no está bueno. Vivian Perrone, recién la mencionábamos, es la titular de Madres del Dolor, es la madre de Kevin Sedano, que perdió la vida de una manera tremenda, tremenda. Ya sabemos todos el caso, año 2002, y está en la costa. Entonces nos interesa muchísimo. Vivian, siempre es un gusto saludarte. Bienvenida a nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Me interesa tu opinión de todo esto que estamos hablando y viendo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buen día. ¿En qué parte de la costa estás? Estoy en Valeria del Mar, así que estoy muy cerca de Claro, ahí, de muy, Pinamar. muy. Y sí, justamente ayer quería ir a visitar a la familia de Bastian, pero bueno, cuando vi que ya lo estaban trasladando, no quise entrometerme. Después me escribió la abuela, ahora me está diciendo que necesitan, para poder quedarse, necesitan un lugar para alojarse ahí en Mar del Plata. Sí. Sé lo que es ahora también, además de todo lo emocional, es todo lo económico, ¿no? Por supuesto. Poder estar junto a Bastian todos estos días y los traslados, la estadía. Y yo justamente puse un tuit que Recién lo algunos pusimos al me aire. criticaron. El del cuatriciclo. Bueno. El del cuatriciclo, que muestra que esto sigue ocurriendo, y otro donde puse que lo de ayer con el traslado de Bastian, me pareció también que hubo mucho circo en ese traslado, por más que muchos me van a criticar, pero por ejemplo había toda una hilera de policías. Recién lo dijimos desde acá. La puerta, claro, desde la puerta del hospital hasta la calle. No hacía falta, hace falta que esa policía esté en la frontera, esté en la olla, o sea, hace falta que ese dinero lo hubieran utilizado. Yo desde el mes de noviembre que estoy diciendo, todos los veranos hablamos de lo que pasa en Pinamar, lo que pasa en Cariló. Pero entonces, no Vivian, es toda la costa. En relación a lo que decís, es un poco lo que charlábamos en la previa antes de tenerte conectada. Los recursos están. Es errónea la decisión de cómo y hacia dónde se destinan, porque yo tampoco entendí esa hilera de policías cuando estaban trasladando a Bastian. De hecho, no era necesario eso. Sí son necesarios los policías que controlen y vigilen lo que no se tiene que hacer. Sí, y sí hace falta dinero para las campañas, porque hasta También. había algunos tweets que decían, bueno, los padres de Bastian se lo buscaron. No, nadie quiere que esto le pase a un hijo. Nadie se imagina que cuando le ofrece a un hijo, vamos a pasear, ¿no? En cuatriciclo o en lo que sea, que esto le va a pasar. Pero faltan campañas para que la gente realmente vea, mirá, si tomás esta decisión de llevar a tu hijo en el asiento de adelante del auto, de llevarlo arriba de un cuatriciclo, esto es lo que puede llegar a sufrir. Y que realmente las campañas sean demostrando la realidad, porque a nosotras nos dicen, no tiene que ser nada choqueante, no tiene que ser nada que la gente... Y es lo que digo yo prefiero que lo vivan en carne propia y que lo vean ahí en un video y no que después, que lo vean en un video y no que lo tengan que vivir en carne propia como nos pasó a nosotros. Vivian, hubo una época donde se hizo una campaña, creo que era Randazzo, el ministro de Transporte, y se comprobó que las campañas sirven.
porque al año siguiente bajó la cantidad de muertos por incidentes de tránsito. O sea que las campañas sirven para concientizar a la gente. Sirven. Había mucha cartelería, señalética. Cartelería, videos que aparezcan en Instagram, que empiecen a partir del mes de noviembre, cómo se tiene que conducir hasta llegar a los diferentes lugares, que tienen que descansar antes de salir a conducir. Hay mucho para decirle a la gente. Y después hay otro punto. Hay muchos que están diciendo que estos terrenos son terrenos privados y que no se puede hacer nada. Pero yo que estoy acá y que hablo con la gente y que veo y conozco gente que fue, me dicen que van alrededor de 15.000 personas por día. ¿Por dónde ingresa esa gente? Claro. Tienen que ingresar por los terrenos públicos, por las playas públicas. ¿O por dónde salen? O sea, no pueden volar hasta... ¿También los puedes abordar a la salida? ¿Por dónde entran o los por pueden abordar? O sea, no es complicado. Hay que realmente querer hacerlo y no decir, no podemos hacer nada porque son lugares privados. Y si te roban dentro de tu casa, si te matan dentro de tu casa, ¿nadie es responsable? Es lo mismo. Es lo mismo, los hechos viales son asesinatos y los tenemos que tomar con esa seriedad y siempre repito algo junto con Ernesto Arriaga, mi gran amigo, son la primera causa de muerte en jóvenes, sí. Causas que son totalmente prevenibles y evitables. Sí, y sobre lo que vos decías, nadie quiere que a un hijo le pase eso, porque a veces... Hasta con todas las medidas de protección habidas y por haber, las cosas te pasan. A veces, y vos lo sabes mejor que nadie, Vivian, estás en la esquina por cruzar y te atropellan y te matan, y mil cosas. Pero sí uno puede minimizar esos riesgos tomando las medidas precautorias. Si un chiquito te pide que lo subas a algún tipo de estos vehículos, y quizá la respuesta es no. Es no. Es no. Y como recién nos decía Agustín, desde Mar del Plata, o sea, vio cómo frenó un auto, bajó la ventanilla y en el asiento del acompañante, 2 nenes de 5 años, sin cinturón de seguridad, adelante. Bueno, lo más probable es que si solamente un auto que no logró frenar te choca de atrás, la cabeza de esos nenes terminen contra el parabrisas, digo, ¿no? Es algo así de simple. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de controlar eso. Los chicos son chicos. Y a veces yo recibo otras respuestas cuando me dicen, estos son temas privados. Lo que hago yo con mis hijos nadie se puede meter. Lo que yo decido con mis hijos no me podés decir nada. No es así. Porque después cuando le ocurre algo a tu hijo, como le ocurrió lamentablemente a Bastián, es toda la sociedad la que tiene que responder. Claro. Van a un hospital público por el que pagamos todos, atienden médicos y enfermeros, por el que pagamos todos, van las ambulancias, lo trasladó un helicóptero, que lo pagamos todos. O sea, uno no quiere estar pensando, por supuesto, en la parte económica, pero no pueden venir con esa respuesta diciéndome, como me dicen muchas veces, es una decisión privada. No es una decisión privada mientras vivas en una sociedad, y eso es lo que está pasando, y lamentablemente después estamos todos realmente orando, pidiendo, pero ya después es tarde. Exacto. Tenemos que planificar y pensar antes de que ocurra todo esto. Y que sigue ocurriendo, ¿no? Que sigue ocurriendo. Pero si horas después un hombre se fracturó la cadera, en esa misma zona estábamos nosotros, Vivian, con el móvil de La Nación Más en la frontera, y pasó lo que pasó. Pero es tal cual lo que vos decís, porque primero todo, por supuesto que uno no se pone a pensar en lo económico, primero en la vida, pero ese argumento es válido. Y además hay otro argumento, que es el de los terceros. Claro. Porque esa decisión privada de que un niño esté manejando, puede también ese chico quizás salir ileso, ojalá, en un accidente, pero también lastimar a otros. Sí. Hay caminos, en los caminos donde va desde las casas a la playa, que son caminos bastante extensos, son además caminos angostos. Y en esos caminos angostos a veces es muy difícil porque vienen las 4x4. Entonces, cuando viene la 4x4, no se llega a ver si vienen. Entonces tenés que frenar. Si vienen a alta velocidad, chicos, sin el casco, y llegan a chocar, también puede llegar a generar un inconveniente o un accidente con los que vienen delante. Y adultos que ponen a los chicos adelante para que tengan como ese contacto con el volante, ¿viste? O sea, no primero está el nene y después atrás el adulto. En el tuit, en la foto que subió Vivian. Lo que pusiste vos, Vivian, mira, si lo tenemos de vuelta para compartir, el nene está adelante, ¿ves? Y atrás el adulto, me parece todavía peor, todo me parece mal.
pero digo, esto es tremendo. Inclusive a veces los vemos con personas que trasladan a los chicos en bicicleta. Los chicos sentados en el caño, adelante, y después atrás los padres. ¿Viste que decís, es necesario? Miren, en noviembre cuando empecé a hablar de esto, yo sé que a mucha gente le gusta la velocidad, hasta es un deporte. En mi familia, bueno, muchos saben que yo soy sobrina de Oscar Alfredo Gálvez y a muchos les gustan, a mi otro hijo Eric, a mis hermanos, les gusta todo lo relacionado a lo vial, ¿no? A los autos, a las motos. Entonces, si esto está ocurriendo en Pinamar, esto fue una idea que desde noviembre que lo estoy diciendo, ¿por qué no armar un lugar, que el municipio lo arme, donde se pueda ir a andar realmente con cuatriciclos, con distintos tipos de vehículos, que haya una ambulancia, que tengan que pagar una entrada, que haya gradas donde se puedan sentar a mirar? Hasta lo puede hacer una empresa privada, pero que esté todo controlado. Exacto, regulado. Que puedan girar en la tierra, en la arena, en el barro, no sé, que hagan algún tipo de show. Se puede armar de lo más bien, que la gente utilice los vehículos que quieran, que permitan subir a los vehículos a quienes pueden, por ejemplo, según la edad, según la contextura física, y entonces va a estar todo controlado, la gente va a poder ver lo que quiere ver, los que quieran andar van a poder andar. Totalmente. Pero hay que pensar, hay que planificar y hay que querer hacerlo y no esperar al después, ¿no? Sin duda, sin duda. Ayer también planteábamos eso, un lugar propicio para que la gente que quiera hacer esto lo haga. Este no es el lugar y eso está claro, porque estas son las consecuencias después. Y el después a veces es tarde. Vivian, como siempre, un gusto charlar con vos. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, que estés muy bien.